santuario. Es como el buen óleo, el aceite sobre la cabeza, el cual desciende la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío del monte Hermón que desciende sobre los montes ¿de qué? De Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Miren qué tremendo. Hasta se menciona el monte de Sión, donde estaban el día de Pentecostés. Y se menciona el rocío, porque la lluvia es también símbolo del Espíritu Santo. La lluvia temprana cayó en el Pentecostés y la lluvia tardía viene. ¿Saben ustedes que todavía no ha caído la lluvia tardía? Muy pronto viene para el pueblo de Dios, que se mantiene unánime junto a la puerta del santuario. Pero la mayoría del pueblo adventista ni sabe del santuario y ni sabe que tenemos que estar al pendiente del santuario y lo que está pasando allí. No le prestamos atención a estas cosas. En lugar de estar unánimes, estamos desunidos. Uno mal del otro, diciendo no, porque el pastor tal no puede predicar de esto aquí. ¿Eso estar unidos como hermanos? ¿Vamos a recibir de esa manera el Espíritu Santo? Oh, mis hermanos, cuando nosotros estudiamos lo que Dios nos revela a través del santuario es maravilloso. Comenzamos a entender la obra de Cristo, lo que Él hizo en favor de nosotros. Y Pedro dice que lo que pasó el día de Pentecostés no es tanto lo que pasó aquí en la tierra. Dice, esto que vosotros visteis que se derramó es porque Cristo fue ungido en el cielo y recibió del Padre la promesa del Espíritu Santo. Cristo recibió del Padre la del Espíritu Santo. Como Él fue ungido, fue tanto el óleo que le derramaron sobre su cabeza que chorreó por su barba al borde de las vestiduras y se cayó hasta el monte de Sión. Adoraban los discípulos reunidos. Por eso bajó el Espíritu Santo en forma de llamas de fuego, porque había bajado del cielo donde Cristo estaba siendo ungido y alcanzó a ungir a los que estaban aquí en la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Y Cristo comenzó a ofrecer después de inaugurar el santuario. Y ese mismo día, y ahora van a entender por qué se ofrecían tantos animales en ese día. Y se ofrecían carneros, y se ofrecían machos cabríos, y se ofrecían 7 corderos, más 2 corderos más cabras. ¿Por qué todo eso? Porque recuerden que los sacrificios, un becerro era para el sacerdote cuando pecaba. Un carnero era para los jefes de Israel cuando pecaban. Y los corderos eran para el pueblo. Y el 7 es el número de la totalidad, de la perfección. En el día de Pentecostés se ofrecían todo eso porque eran símbolo de la mediación de Cristo, de la intercesión para todos los que iban a aceptar la predicación de Pedro. Y miren lo que pasó cuando Pedro terminó de predicar. Vayan de vuelta a Hechos capítulo 2. Después de que Pedro explicó todo esto, que había sucedido en el cielo y que Dios había exaltado a Cristo y se había sentado a su diestra, dice el versículo 34, porque dijo el Señor a mi Señor, Hechos 2:34, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha coronado como Señor y Cristo. Cristo quiere decir ungido, Cristo, el ungido, el Mesías. Al oír eso, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro le dijo, arrepientíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis ¿qué? Lo mismo que nosotros recibimos, el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, para todos los que están lejos,
para los que están cerca, para todos aquellos a cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con estas y otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Se añadieron aquel día, ¿cuántas? Como 3,000 personas. Alabado sea el nombre de Dios. El día que se inauguró el santuario en el cielo, el día en que Jesús comenzó a ministrar, después de que se abrió el seno de salvación en el cielo, para que todo aquel que creyere pudiera ahora ser salvo, no por la sangre de animales, sino por la sangre de Cristo. Ahora Cristo se presenta ante Dios. Pero mírenlo, el sacerdote tenía que mecer una gavilla de trigo y tenía que presentar panes con levadura. Y tenían que sacrificar un montón de animales, becerros, machos cabríos, chivos y corderos, para toda esa congregación que iba a salvarse en ese día por la predicación de Pedro. Ellos sacerdotes, por eso los becerros, había entre ellos el pueblo, por ello, y había mucho del pueblo, como 3,000 personas que aceptaron la predicación. Por eso los 7, que es el número de la totalidad. Por eso se ofrecieron. Eso representa sangre de Cristo, que ahora presentada ante él iba a salvar a toda esa gente. Y así como el sacerdote ofrecía la gavilla, esas fueron las primicias, la lluvia temprana del día de Pentecostés, los primeros que se convirtieron y fueron salvados el día de Pentecostés. Y después venía una cosecha durante toda la era cristiana, y Cristo ha seguido ministrando en el santuario hasta 1844, que entró en el lugar santísimo. A ver mañana. Ahora miren, los panes eran con levadura. ¿Y por qué en el día de la Pascua y en el día de las primicias los panes eran sin levadura? You know? Es cierto, la levadura puede ser para bien o para mal. Puede simbolizar el pecado, pero también puede ser el crecimiento de la obra de Dios. ¿Se acuerdan la parábola que Cristo contó, la mujer que esconde la levadura en la masa? El reino de los es semejante a una que pone la levadura en la masa y esta crece hasta llenarlo todo. Por eso en el Pentecostés los panes eran con levadura, porque representaban el crecimiento de la obra de Dios. Pero aparte de eso, las primicias de la resurrección eran sin pecado, porque Cristo, que es las primicias, no tenía pecado, no podía ser representado con levadura porque era sin pecado. Y los que resucitaron de la tumba, resucitaron incorruptibles, sin pecado. Por eso el pan era sin levadura, porque representan los que resucitaron con Jesús sin pecado. Fueron llevados al cielo. Si hubieran tenido pecado no podían ir al cielo. Así que eran sin pecado. Pero los que se bautizaron el día de Pentecostés, si bien sus pecados perdonados, estaban representados por el pan dura, porque aún nosotros, de ser bautizados, cometemos pecados. Somos pan con levadura. Si fuéramos sin levadura, no tendríamos pecado. Pero cometemos errores aún después de bautizados, aún después de habernos consagrados al Señor, podemos tropezar y caer, pero todavía somos hijos de Dios y nos arrepentimos. Porque dice la Escritura,